estamos en una situación única en el mundo, ya única, no había pasado nunca algo así. Con estas dimensiones, obviamente, pandemia han habido siempre, pero pandemia junto con globalización no había ocurrido nunca. ¿Qué tenemos que hacer como cristianos? Ya, busquen el reino de Dios. Y si buscamos el reino de Dios, todas nuestras necesidades van a ser añadidas. No tengamos miedo, demos. Acá dice, vendan sus bienes y den a los pobres. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo. Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí también estará su corazón. La economía del reino de Dios funciona con parámetros distintos a la economía de este mundo. Este sistema funciona con la idea económica de la acumulación. Juntar, juntar, juntar. Yo trabajo y si tengo, tengo más. Con esos márgenes funciona el sistema. Y así nos amarra y nos mantiene presos. ¿Sí? Acumular. Algo que el dinero que tengo es fruto de mi esfuerzo, por lo tanto lo gasto en lo que yo considero. Ese es el parámetro del sistema. Pero el parámetro del reino de Dios es súper claro a lo largo de la Biblia que funciona con un parámetro distinto. Y parte de cualidades de ese parámetro tiene que ver con la redistribución. ¿Ya? Es uno de los elementos que en la Biblia se ven respecto al tema de la economía para el cristiano, para el reino de Dios. Y quiero mencionar 3 ejemplos. El primero tiene que ver con los diezmos. Y en el Antiguo Testamento habían órdenes claras del diezmo respecto a la ayuda a los más vulnerables. Por ejemplo, Deuteronomio 26 dice lo siguiente. Cuando ya hayas apartado la 10ª parte de todos tus productos del tercer año, ya esto era cada 3 años, que es el año del diezmo, ¿se la darás a quién? Al levita. También dice al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y cuando la Biblia habla del extranjero, el huérfano y la viuda, está hablando de sectores de la población que no tienen la capacidad por sí mismos de poder sostenerse. Por lo tanto, estaban como más vulnerables a cualquier problema. Para que coman y se sacien en sus ciudades. Entonces le dirás al Señor tu Dios, no me he apartado de tus mandamientos, ni los he olvidado. Si analizamos el Antiguo Testamento, hay una intención súper clara en la Biblia de cuidar a los grupos más vulnerables, apoyarlos económicamente. Y uno de los motivos, pensando en la pandemia, justamente es que las pandemias le pegan a los grupos más vulnerables. Como le decía en Nueva York, los que más han muerto han sido gente que tiene menos recursos. Por eso el Señor nos llama de una otra forma a hacer acciones para poder apoyar a los que están en mayor necesidad. Un segundo ejemplo de esta economía distinta a esta economía del reino de Dios, de esta economía ya que significa hacer tesoros en los cielos, la iglesia primitiva. Ya, la iglesia primitiva es uno de los ejemplos donde la economía de la redistribución se hace más visible. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 4. Que nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Todos nosotros acá tenemos posesiones, sean pocas, sean muchas, tenemos posesiones. Ellos no consideran suyas sus posesiones. Las cosas que tenemos no son nuestras. Son de Dios y nosotros las administramos, no para nuestro beneficio, sino para la gloria de Dios. Que eso obviamente implica el sostenimiento de nuestra familia. ¿Sí? Pero las cosas no son nuestras. Si yo tengo una guitarra, esa guitarra no es mía. Esa guitarra es del Señor. Si yo tengo una computadora, esa computadora no es mía, esa computadora es del Señor. Si yo tengo un ingreso, ese ingreso no es mío, ese ingreso es del Señor. Y sea como sea que Dios me va a administrarlo, tiene que ser usado para la gloria de Dios. Si yo tengo un techo, independientemente que arriende o sea un techo mío, este techo no es mío, este techo es del Señor. ¿Sí? Y somos llamados a ministrar todo eso para la gloria de Dios como el Señor nos muestre. Después dice, la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Esto se me hace totalmente revolucionario conforme a cómo funciona la economía en este sistema, en el sistema que vivimos nosotros. Porque justamente, como la gracia de Dios se derramaba, la manifestación era que no había ningún necesitado. ¿Ya? La manifestación no era que todos como que empezaban a bailar más, empezaban a tiritar, o el culto estuvo bueno y la música subió. La manifestación de Dios era justamente algo muy concreto, ¿ya? Que tiene que ver con el amor al prójimo, de que en la comunidad no había necesitado. Y eso no era por la solidaridad de ellos, porque eran buenas personas, sino era la gracia de Dios que actuaba a través del Espíritu Santo en esta comunidad. Después dice
Quienes vendían casas o terrenos llevaban el dinero y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Hay un principio económico acá de la redistribución, ¿ya? Y justamente la redistribución opera en circunstancias como las que estamos viviendo. Y esto nos lleva al tercer ejemplo que le quiero mostrar de esta economía del reino de Dios, que tiene que ver con la ofrenda para Jerusalén. Por ahí por el año 50, más o menos, en Jerusalén, que fue donde empezó el cristianismo, hubo una hambruna. ¿Qué es una hambruna? Circunstancias geográficas, políticas, etcétera, hacían de que no hubiera comida. Yo creo que la hambruna es muy similar a lo que estamos viviendo nosotros hoy día, a una pandemia. Porque hay gente que va a quedar sin alimento, no porque no trabaje, entre comillas, por decirlo así. Si alguien quiere trabajar, no puede salir a trabajar porque no se puede, la instrucción es no salir a la calle. De hecho, hay mucha gente que está arriesgando su vida para tener sustento diario. Esa es la realidad de los sectores más vulnerables de la población, ¿ya? Y también la realidad de muchas y muchos de nuestros hermanos. Había una hambruna y hermanos en la fe, estoy hablando de hermanos, estaban viviendo en necesidad. Entonces, ¿hacia dónde llevó el Espíritu Santo a las iglesias? ¿Ya? A ofrendar para que estos hermanos tuvieran sus sustentos. Es decir, nuevamente, el principio de la gracia de Dios se manifestaba en que ellos no había ningún necesitado. Y justamente parte de estas colectas para la hambruna, Pablo le dice a la iglesia de Corinto lo siguiente. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesiten. Así habrá igualdad, como está escrito. Ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cuando Pablo cita esto, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba, está hablando del maná en el desierto. Cuando justamente el pueblo estaba en el desierto y venía el maná, había una instrucción de que había que tomar solamente lo que necesitaban. ¿Para qué? Para que todos tuvieran. Entonces, de otra forma, acá hay harta profundidad que se puede seguir explorando. Por ejemplo, tenía que ver justamente con que no hubiera necesitados entre ellos. Y otro principio tiene que ver justamente con entender de que si yo acumulo, por ejemplo, mucho maná por muchos días, pues voy a depender de lo que tengo. Pero el Señor quería enseñarle en el desierto a Israel que su economía tenía que depender de Dios, no de lo que tiene. Entonces, cuando me despojo para poder ayudar a otro, es una manifestación de decir, Señor, yo no dependo de mi ahorro, por ejemplo, por decirlo así, ¿no? Sino dependo de ti. Una economía distinta, ¿ya? Una economía que se basa justamente en que no hayan necesitados, en que lo que tengo no es mío, sino es de Dios, que el Señor nos habla a cada una y uno de nosotros cómo dirigirnos, ser responsable en todas las áreas, pero el principio que está de fondo tiene que ver de que si en nuestras comunidades hay hermanos que tienen necesidad por motivos justamente de pandemia, la iglesia tiene que ser un ejemplo en eso, ya tiene que ser una manifestación de Dios para socorrer a los necesitados. Esta pandemia tiene que servirnos para buscar el reino de Dios y tiene que ser una oportunidad para hacer tesoros en los cielos. ¿Cómo? Socorriendo, si es que tengo la posibilidad de hacerlo, a los que tienen necesidad.